Un feliz sábado para todos. Feliz de estar en la casa del Señor, ¿no? Estamos contentos también por ver la iglesia llena, que todos podamos sentirnos contentos, podamos deleitarnos tanto en la alabanza como en la palabra de nuestro Dios. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, vamos a enfocarnos en algunos puntos bien importantes respecto a nuestra preparación para la crisis final. Porque muchas veces tratamos esos asuntos, ¿no? Que nos gusta decir, bueno, vienen eventos finales, vamos a tener que enfrentar todas esas cosas, pero ¿cuánto nos hemos tomado el tiempo para poder ver ese trasfondo de cómo tenemos que llegar a esa crisis? Tenemos que llegar preparados o sin la preparación. Pero antes de ello, quiero que veamos un poquito el estado, la situación en la cual la iglesia se encuentra en estos días. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2 y 4. Quiero que nos enfoquemos en esos mensajes que fueron dados, que Juan mismo escribió para la iglesia y especialmente teniendo un trasfondo hasta nuestros días. Dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 4. Yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué importante eso, ¿no? O sea, podemos ya desde la mañana hemos venido escuchando esto. Ese enfoque de que pues podemos estar aquí en la iglesia, podemos participar de todos los servicios, pero hay algo que está ausente. ¿Y qué cosa es eso que está ausente? El amor. ¿Sí? El amor. Fíjense lo siguiente. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Viendo la situación de la iglesia. Lo primero es, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Siguiente punto. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre de qué cosa, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Comprendemos eso? Versículo 2. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y cómo se describe ese primer amor? El comentario de la Biblia de estudio tiene un párrafo impresionante y quiero compartirlo con ustedes. Dice de la siguiente manera, sobre Juan capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La tuya es una decadencia, una declinación en el celo santo. ¿Hay celo santo por llevar adelante la causa de Dios? Hay un celo santo por predicar el evangelio de Dios.
Veamos la situación de la iglesia y retóricamente respondámonos eso. ¿Habrá ese celo santo para llevar adelante la causa de Dios? Fíjense lo que sigue diciendo ahora. El propósito de él no ha sido abandonado, pero se ha perdido el fervor. O sea, estamos en la iglesia, el propósito está ahí de permanecer en la iglesia, pero sin el fervor y el celo santo para llevar la causa de Dios. El propósito está ahí, pero se ha perdido el objetivo y la misión. Hay propósitos, pero objetivos y misión no hay, porque se ha perdido el celo y el fervor que debería haber. Más en estos últimos días. Queremos llegar a la crisis, decimos que vamos a estar frente en la crisis, pero no hay celo ni fervor por la causa de Dios. ¿Estamos entendiendo? Sigue diciendo ahora. El primer amor del que se convierte a Cristo es profundo, pleno y ardiente. Ese amor no tiene que disminuir porque aumenta el conocimiento, porque brilla sobre él una luz mayor y creciente. Ese amor debe hacerse más ferviente a medida que se conoce mejor a su Señor. Esa debería ser la experiencia. Que conforme el conocimiento sea progresivo, conforme la luz vaya en aumento, el amor tiene que ir en aumento. El fervor, el celo por la causa de Dios tiene que ir en aumento. Pero noten ahora, caemos en el mismo punto otra vez. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eres la iglesia, eres el pueblo, pero te falta la esencia. Te falta el amor. Te falta el compromiso. Pregunta retóricamente. ¿Estamos llevando a cabo la misión de la iglesia? Como iglesia, ¿estamos llevando a cabo esa misión? Predicar el evangelio. Relacionarnos más con nuestro Dios. ¿Estamos llevando a cabo ese compromiso? Miren ahora acá. Cristo exhorta a esta iglesia para que haga un cambio. Tenían nombre de que vivían, pero sus obras estaban destituidas del amor de Jesús. Oh, cuántos han caído porque confiaron en su profesión para la salvación. Voy a estar dentro de la iglesia adventista y por creer que tengo el mensaje adventista, he sido salvo. Hasta ese punto hemos llegado. ¿Se acuerdan la visión que tuvo el profeta Ezequiel? Ezequiel capítulo 37. Al profeta Ezequiel se le presentó una visión sobre un campo de huesos secos. Y el Señor le preguntó y le dijo, ¿vivirán estos huesos secos? Y él le dijo, Señor, tú lo sabes. Pregunto, amada iglesia, viendo la situación de la iglesia, viendo la postura de la iglesia, ¿la iglesia estará viva? ¿Estará muerta? ¿Estará despierta o continuará durmiendo? Porque hemos entrado en un estado de confort en el cual no hay un autosacrificio para llevar adelante la causa de Dios. Creemos que por el conocimiento que tenemos somos salvos. También somos egoístas. ¿Saben por qué? Porque decimos que tenemos la verdad, pero no sentimos el deseo de transmitirlo a otras personas. Ahora, vamos a ver esos puntos, queridos hermanos. Por eso quise tocar el punto de Pedro, ¿no?
Vamos a ir al libro de Lucas, donde fue nuestra lectura bíblica. Veamos ese asunto de Pedro. Ya vimos la condición, ya vimos la situación en la cual se encuentra la iglesia. Ahora veamos lo que dice la Escritura acá. Viendo la situación de Pedro. El Señor le dice, Lucas capítulo 22, versículos 33 al 34. El Señor dice, mas yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, presto estoy para ir contigo a la cárcel y aún a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Ya se tocó ese puntito en la escuela sabática, solamente quiero reafirmar ahora. ¿Se aproximaba una crisis para los discípulos? Sí. La crucifixión de Jesús, la hora de la tentación. ¿Estuvieron listos para enfrentar la crisis ellos? No. Cuando estuvieron allá en el Getsemaní, Jesús les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando Jesús los halló, el deseo de toda la gente dice que cuando Jesús los encontró, estaban durmiendo, no habían podido velar. Dice el deseo de toda la gente que Jesús quería que los discípulos velaran con él esa noche porque la agonía era tan grande. Y cuando él los encontró, ellos estaban durmiendo. ¿Habían podido velar? ¿Habían podido orar con Jesús? No. ¿Qué fue lo que faltó ahí? Estaban con Jesús. Estuvieron ahí, lo vieron, caminaron con él, vieron sus obras. ¿Qué fue lo que faltó? Compromiso. ¿Tendremos el compromiso hoy en estos tiempos? Si la crisis se aproximara rápidamente a una velocidad que nosotros no nos imaginamos y llegase en una semana, ¿estaríamos listos para enfrentar esa crisis? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Resumiendo esta parte, ¿cómo están nuestras vidas? ¿Cómo está la esencia del Evangelio en nosotros? Las mismas palabras que Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos, velad y orad, esas mismas palabras resuenan hasta hoy en nuestros tiempos. Velad y orad. Miren cómo la Escritura lo dice. Vamos a ir al libro de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Nos dice de la siguiente manera. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin está cerca. Se está acercando. La crisis se está acercando rápidamente. ¿Y nos estamos preparando? ¿Nos estamos preparando? En realidad, nos estamos preparando. Esa es la pregunta. Ese es el meollo de todo este asunto. ¿En realidad nos estamos preparando para ese momento? Porque qué bonito es decir, oh, qué precioso mensaje que el Señor va a sostener a su pueblo, qué precioso, pero en verdad nos estamos preparando. ¿O ha habido descuido de parte del pueblo de Dios? Uno de los primeros puntos, amada iglesia, para poder prepararnos en la crisis es lo siguiente: relacionarnos más con Dios. Relacionarnos más, lo más que podamos, mientras que tengamos el tiempo. Mientras que tengamos la oportunidad, relacionémonos más con nuestro Creador. Miren cómo el apóstol Pablo nos dice en el libro de Corintios, primera carta de Corintios,
capítulo 1, versículo 9. Dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Para eso fuimos llamados, para tener una comunión con Él. Ahora, ¿de qué forma, de qué manera nosotros podemos tener esa comunión con Dios? ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Porque muchas veces de nuestros labios siempre salen las palabras: oh, Dios es tan grande. Pero Dios es tan grande en tu vida. Dios es tan grande que tú lo has hecho grande en ti para que pueda verse Dios reflejado en ti. Miren lo que dice, cómo nos relacionamos con Dios. Vamos a ir un poquito al libro de Jeremías, capítulo 29. Aquí está una de las claves más grandes para poder tener esa relación con Dios. Jeremías, capítulo 29, versículo 12 y 13. Miren lo que dice la Escritura. Entonces me invocaréis y vendréis, y oiréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está la esencia. Ahí está la esencia de la relación con Dios. Cuando lo busquemos de todo corazón. ¿Qué tan entregados estamos a Dios? ¿Qué tan entregados estamos a la causa? ¿Nos hemos puesto a cuentas con Dios? ¿Hemos orado? ¿Qué tanto hemos orado? ¿Hemos orado lo suficiente? ¿O descuidamos esa parte de la oración? Miren lo que dice, voy a leerles un párrafo en el libro de Eventos de los Últimos Días, capítulo 5, página 64 en este librito. ¿Qué pasa con el hombre cuando busca esa comunión con Dios? Dice acá: la comunión con Dios ennoblecerá el carácter y la vida. Los hombres verán que hemos estado con Jesús, como lo notaron con los primeros discípulos. Cuando hay comunión con Dios, ¿qué pasa con el carácter del ser humano? Se transforma. Pregunto, amada iglesia, ¿tenemos el carácter de Cristo en la actualidad? ¿Tenemos la experiencia que deberíamos tener en la actualidad? El don profético dice que no. Que hoy por hoy no poseemos la experiencia que deberíamos tener. ¿Debido a qué? A la negligencia voluntaria. Porque tenemos todos los medios posibles. Tenemos la Escritura, tenemos el don profético que Dios ha dado a su iglesia. Pero hemos descuidado el primer amor. Y sin el primer amor, todo lo demás viene decreciendo. Ahora miren lo que sigue diciendo acá. Oración y esfuerzo. Esfuerzo y oración. ¿Oramos? Sí, oramos 2, 3 veces. Pero ¿hay un esfuerzo? ¿Hacemos ese esfuerzo de tener esa comunión con Dios? Fíjense, serán la tarea de vuestra vida. Debéis orar como si la eficiencia y la alabanza se debieran completamente a Dios, y a trabajar como si el deber fuera todo vuestro.
Estamos trabajando. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo. Pero, queridos hermanos, hemos descuidado la oración. ¿Qué otra cosa hemos descuidado? Lo que puede relacionarnos con Dios. Ya vimos el primero, la oración. ¿Qué tan constantes somos en la oración? ¿Qué tan constantes somos para buscar de Dios? Otra de las cosas que hemos descuidado, el estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? Muchas veces vemos la Biblia y no queremos tocarlo. ¿No es así? Muchas veces cuando abrimos la Escritura, estamos leyendo un versículo y cuando sentimos nos da sueño. ¿Por qué? ¿Comprendemos eso? A veces ya no sentimos ni la necesidad de estudiar, ya no sentimos ni la necesidad de orar. Pero usted dice que es el pueblo de Dios. Usted dice que es el pueblo de Dios que Dios está preparando para dar el fuerte pregón del tercer ángel. Pero si ni estudia y no se mantiene en comunión con Dios, y en lugar de tener el carácter de Cristo, tiene el carácter del diablo. Pero nos jactamos muchas veces de decir que somos el pueblo de Dios. Dice la Escritura, porque miren el estudio de las Escrituras, ¿qué pueden hacer con nosotros? Vamos a ir al libro de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículos 15 y 16 y 17. Vamos a ver lo que la Escritura dice. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada, es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras nos ayudan a ser sabios y a estar preparados para toda buena obra. Pregunto, amada iglesia, ¿hay una obra para nosotros? ¿Hay un deber que tenemos que cumplir? ¿Sí o no? ¿Lo estamos haciendo? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Aparentas tener vida, como el árbol frondoso, como la higuera que Jesús maldijo. A la apariencia se veía que tenía fruto, pero al acercarse a Jesús no tenía nada. Nosotros, queridos hermanos, ¿cuál es la apariencia que nosotros tenemos? Tenemos una apariencia de vida, pero podemos estar muertos. Porque miren, quiero compartirles esta otra cita. Está en El Camino a Cristo, página 89. No hay nada mejor diseñado para fortalecer el intelecto que el estudio de las Escrituras. No hay nada mejor. Pero a la Biblia, a la palabra de Dios, no le damos el lugar que debería de tener. Ningún libro es tan poderoso para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las enormes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como es debido, los hombres tendrían una amplitud de mente,
una nobleza de carácter y una firmeza de propósito pocas veces visto en estos tiempos. ¿Comprendemos eso? Si en realidad a la palabra de Dios se le diera el tiempo apropiado, se estudiara como es debido, cada uno tendría una amplitud de mente, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito. Pero como hay carencia por ese lado, ¿cómo creen que está el carácter? Como hay decadencia por ese lado, ¿cómo está el propósito? El propósito se mantiene, vamos a ir a la iglesia, pero se pierde el celo y el fervor por la causa de Dios. Porque no se estudia. Y así decimos que nos preparamos para la gran crisis final. ¿Estamos entendiendo eso? Otro de los puntos bien importantes, que quizás muchos no lo hemos hecho. Vamos a ir al libro de Mateo. Ya vimos el primer punto para prepararnos para la crisis. Esa relación tan estrecha con el Señor. Más estudio a la palabra de Dios, más oración, más compromiso a la causa. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Ahí está nuestra misión. Dice la Escritura: por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense, id y enseñad. ¿Qué enseñamos nosotros? ¿Enseñamos el carácter de Cristo, la esencia del Evangelio? ¿O enseñamos a través de nuestras vidas que el Evangelio es un peso y una carga? ¿Comprendemos eso? Ahora, la pregunta más grande, amada iglesia, la pregunta más grande. ¿Hemos traído almas a los pies de Cristo? ¿Hemos ganado un familiar a los pies de Cristo? Noé, que predicó 120 años, no pudo salvar al mundo, pero ayudó a su familia. ¿Hemos predicado el Evangelio a los vecinos? ¿Algún vecino suyo ha venido a los pies de Cristo? A todo el mundo, a las personas, ¿ha predicado el Evangelio y ha traído un alma a los pies de Cristo? Deberíamos, cada uno de nosotros, el Señor lo ha escogido con un propósito. Y el estar aquí no es una casualidad. El estar aquí es un propósito. Ahora, ¿estamos sirviendo a ese propósito? ¿Estamos sirviendo a esa causa? Fíjense, yo creo que no. ¿Por qué razón? Porque se ha perdido el celo y el fervor y somos egoístas. Pero fíjense lo que pasa ahora. Dice Joya de los Testimonios, tomo 1, página 234. Oh, cuán pocos aprecian el valor de las almas. Cuán pocos están dispuestos a sacrificarse para llevar almas al conocimiento de Cristo. Se habla mucho, se profesa gran amor por las almas que perecen, pero el hablar cuesta poco. Alguien me decía el sábado pasado, del dicho al hecho hay mucho estrecho. Porque mucho habla y poco se hace de lo que se habla. Lo que se necesita, aquí está la solución, pero gloria a Dios por eso, de que hay una solución y de que hay tiempo todavía. Todos deben trabajar,
lo que se necesita es ferviente celo cristiano. Pero ¿cómo despertamos ese celo cristiano, amada iglesia? ¿Cómo lo despertamos si vemos que hay falta de celo? El propósito está ahí. Pero se ha perdido el fervor y el celo por la causa de Dios. ¿Cómo hacemos que vuelva ese celo por la causa de Dios? Ya vimos los primeros principios. Oh, pero muchas veces decimos, Señor, no tengo ganas de estudiar. Me es difícil orar. Muchas veces pasa eso, ¿no? De que muchas veces es cansado estudiar, es cansado orar. Pero por eso tenemos un ayudador. Cuando nos sintamos así, vayamos a los pies de Cristo y digámosle, Señor, necesito agua, me estoy secando. Necesito ser renovado. Me faltan aguas, parezco una tierra árida, no produzco fruto. Por eso tenemos que ir al Señor, porque tenemos un ayudador. Ya vimos en la mañana que solo nada podemos hacer. Nuestra propia justicia, nuestros propios méritos no pueden hacer nada. Porque vimos que son como trapos de inmundicia. Pero con Cristo obtendremos victoria. Miren lo que continúa diciendo acá. Todos deben trabajar ahora para sí mismos. Y cuando tengan a Jesús en su corazón, lo confesarán a otros. Más fácil es impedir que las aguas del Niájara se desempeñen por las cataratas que impedir a un alma poseedora de Cristo que lo confiese. Hay mucho que hacer, hermanos. Como le dijo a Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y después de estar confirmado, ve y confirma a tus hermanos. Es decir, tenemos que trabajar ahora por nosotros, pero no con el pensamiento egoísta de que yo tengo el conocimiento, me lo voy a quedar. O tengo miedo de hablar la palabra, me lo voy a quedar. No. Con la mentalidad de sentir ese amor por las almas. Hay otro comentario que el don profético hace mención y hace referencia a lo de Caín. Cuando Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Dice el don profético, el Espíritu Santo hablando a la iglesia, que muchos tienen ese pensamiento. Y que por esa razón la obra de muchos tiene la señal de Caín. Porque decimos en nuestros corazones, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Volviendo a este punto, queridos hermanos, vemos la gran obra que debemos hacer. Ahora, otra de las cosas que tenemos que hacer para prepararnos. Apocalipsis capítulo 14, muy conocido por nosotros. Versículo 6 en adelante. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahí está la experiencia. Buscar la esencia del evangelio, reconocer a nuestro Creador, acercarnos más a nuestro Creador y tener esa experiencia con nuestro Creador. Y después viene la advertencia. Después de estar confirmados, viene la siguiente parte. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído aquella gran ciudad, ha caído Babilonia,
aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, el cual está vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Vimos la primera parte y esta es la esencia, el Evangelio, relacionarnos con nuestro Creador. Y después viene la parte de predicar el tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Es decir, anunciando, usted ya está preparado, se está preparando, está listo para hacer frente a la crisis. Pero tiene que ayudar a otros a prepararse para la crisis. ¿Y cómo lo ayuda? Anunciándole, presentando a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, trayendo un alma a los pies de Cristo. Y después, a través del proceso del conocimiento, comprenderá que viene una crisis. Pero fíjense, aquí viene algo más difícil. Miren lo que dice acá. Esto está escrito en el libro Sermones Escogidos, tomo 1. Es un libro que recientemente creo que lo acaban de poner en el internet. Es una recopilación que se llama Sermones Escogidos y tiene 3 tomos, me parece. Esto está en el tomo 1. Miren lo que dice. Hay muchos, no pocos, muchos que están tranquilos. Oh, wow. Decimos que viene una crisis, pero estamos tranquilos. Estamos ahí esperando a que venga la crisis. Como si estuvieran durmiendo. Y esto es lo que dicen. Si la profecía ha predicho la imposición de la observancia dominical, con toda seguridad la ley será promulgada. Y habiendo arribado a esta conclusión, se sientan a esperar el cumplimiento de la profecía. Oh, wow. Dios tenga misericordia de su pueblo. Porque vean lo que pasa. Se dice que viene una crisis, ¿no es así? Pero se dice, la profecía lo ha predicho, así que vamos a esperar el momento que venga, porque la profecía lo ha dicho. Y miren lo que continúa diciendo. Consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la angustia. Oh, dicen, bueno, esperemos que venga la crisis. De igual manera, Dios va a sostener a su pueblo. Con la situación en que la iglesia está enfrentando, el don profético dice que al final de la historia se iban a ver muchas estrellas que relucían apagarse. Que en los últimos días iba a haber una decadencia espiritual, que yo me quedo maravillado y digo, Señor, eso está escrito. ¿Pero por qué causa? ¿Cuál es el motivo? Por la negligencia voluntaria, la falta de compromiso, la falta de celo, la falta de fervor por la causa de Dios. Nos hemos acostumbrado a este mundo, nos hemos acostumbrado a esta área y de ahí no queremos salir. Pero miren lo que sigue diciendo. Pero el Señor no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para llevar a cabo la obra que nos ha encomendado. No nos va a salvar, no nos va a proteger si no llevamos adelante la obra. Y así decimos que vamos a esperar la crisis. Y los eventos van rápidos. La profecía va un pie adelante de nosotros. Y decimos, ¿era el pueblo de Dios? Continúo leyendo. Debemos ser hallados
como soldados vigilantes, cumpliendo fielmente con nuestro deber, no sea que Satanás obtenga la ventaja, algo que es nuestro deber impedir. O sea, debemos estar vigilantes. Debiéramos estudiar diligentemente la palabra de Dios y orar con fe para que Dios refrene a los poderes de las tinieblas. Porque hasta ahora el mensaje ha llegado relativamente a pocas personas y el mundo debe ser iluminado con la gloria del Señor. La verdad presente, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús todavía no han resonado como deberían haberlo hecho. Hay muchos prácticamente a la sombra de nuestras puertas por cuya salvación no se ha hecho ningún esfuerzo personal. Puede ser que tu familia esté a las puertas esperando la invitación del Evangelio, que tú le presentes el Evangelio, el vecino, pero no hay ni un esfuerzo personal. Miren lo que pasa, hermanos. No hay esfuerzo personal y como iglesia queremos depender de los demás. ¿Ustedes creen que el conocimiento, la experiencia que cada uno posee, se lo va a dar a usted? Que al final cuando venga la crisis, la experiencia que el otro tenga, ¿se lo va a dar a usted? Como por arte de magia viene y le dice, te voy a dar mi experiencia que yo tengo para que tú enfrentes la crisis. Oh, qué fácil sería, ¿no? Dejar que el otro se prepare por mí y yo esperar a que me dé su experiencia. Pedro, en su seguridad propia, dijo, Señor, yo voy a ir hasta la muerte si es posible. Cuando la crisis vino, fue escandalizado. Cuando la crisis vino, no solamente negó una vez, negó 3 veces y hasta la última con maldición, diciendo que no conocía a Cristo. Cuando venga la crisis y cuando te toque dar razón de tu fe, ¿serás un Pedro a la deriva? Cuando venga la crisis, ¿vas a estar de parte de Cristo? Porque puede que haya muchos Pedros hoy en la iglesia. Puede que los Pedros digan, cuando venga la crisis, vamos a hacer frente a todo. Pero tú has visto tu vida. ¿Has visto las obras que tú estás realizando ahora? ¿Tienes ese celo ferviente por la causa? Miren qué sigue diciendo acá. Vamos a seguir leyendo estos párrafos. Hermanos míos, dice acá, hemos de tener a Jesús entronizado en nuestro corazón y el yo debe morir. Debemos ser bautizados con el Espíritu Santo. Cuando esto suceda, no permaneceremos sentados ni diremos con indiferencia. Lo que va a pasar, pasará. Las profecías tienen que cumplirse. ¿Entendemos eso? Que cuando dejemos que Jesús esté entronizado en nuestros corazones y veamos la esencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no vamos a decir, lo que tiene que pasar, pasa. La profecía se va a cumplir. Sino, ¿qué haremos? Miren lo que dice acá. Oh, despierten, oro para que despierten y puedan asumir la más sagrada de todas las responsabilidades. Como fieles atalayas, ustedes han de ver la espada que se aproxima y han de dar la advertencia para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. ¿Comprendemos eso? O sea, despierta, amada iglesia. Porque Dios te ha dado un mensaje y una obra que realizar. Y si así se enseñan a las personas pueden cambiar de rumbo y venir a los pies de Cristo. Dice acá que si se realizara la obra tal cual como Dios lo quiere,
muchas personas seguirían un curso diferente y se evitarían muchos más males. Pero debido a que los centinelas duermen en los muros de Sión, ven venir la espada, pero no dan la advertencia. Eso es triste. Ven que la espada se aproxima, pero no dan la voz de alarma. ¿Queremos ser centinelas del Señor? ¿Ser atalayas del Señor? ¿Queremos ser o deberíamos ser? Pero no nos quedemos con el deberíamos. Seamos centinelas del Señor. Miren lo que sigue diciendo acá. Todos los males que se evitarían. Hemos recibido la luz del Señor respecto a lo que ha de venir sobre la tierra para que iluminemos a otros. Y no seremos tenidos por inocentes si nos conformamos con permanecer inactivos y de brazos cruzados mientras discutimos por asuntos que tienen poca importancia. Oh, no hay excusa. Esa negligencia voluntaria tiene que desaparecer, amada iglesia. No se va a tomar por inocente aquel que ya sabe. Cuando el Señor te diga, te di un talento precioso, ¿qué hiciste con ese talento? ¿Qué vamos a decir? Señor, tuvimos miedo por nuestra vida. Tuvimos el propósito, pero no tuvimos el celo ni el fervor para poder realizarlo. Eso es triste, queridos hermanos. Sigue diciendo acá. La atención de muchos ha sido absorbida con disputas y han rechazado la luz que se dio a través de los testimonios, porque estos no están en armonía con sus opiniones personales. Dios no obrará un milagro para convencer a estos rebeldes de la veracidad de los testimonios, ni los obligará a que acepten su mensaje de Dios, que ha dado pruebas suficientes para que crean. Pero la terquedad del corazón natural les impide reconocer la luz. Continúo leyendo. Dios no obliga a nadie a entrar a su servicio. Todos tienen la libre decisión de decidir si quieren estar de parte de Dios. Pero cada alma debe decidir por sí misma si caerá sobre la roca para ser quebrantada. El cielo queda atónito al ver la insensatez espiritual que ha prevalecido. Imagínense. Ojo con eso. El libro La Verdad acerca de los ángeles dice lo siguiente: que los ángeles ansían poder llevar la obra que se le encomendó a los hombres. Y los hombres que se les ha dado una obra bien importante no quieren ni realizarlo. Y los ángeles ansían llevar esa obra. Al final de la historia dice el don profético que Dios va a obrar como Él quiere obrar. Dios va a llevar la obra en sus manos. Dios nos está dando la oportunidad a nosotros de que podamos llevar esa obra. Pero si el agente humano no quiere cooperar con Dios, Dios mismo va a tomar la obra en sus manos. Y Dios va a actuar no conforme el propósito del hombre. Dios va a actuar conforme a su mismo propósito. Sigue diciendo acá. Cada persona tiene que abrir personalmente su orgulloso corazón al Espíritu de Dios. Todos necesitamos santificar nuestra mente para el servicio divino. El poder transformador de Dios debe descansar sobre ustedes para que sus mentes puedan ser renovadas por el Espíritu Santo. Y como resultado, podamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay el sentir que hubo en Cristo Jesús? Ahí está, amada iglesia, ahí está. ¿Por qué no hay ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Porque no hemos dejado que Cristo sea entronizado en nuestra vida y que el Espíritu Santo
haga esa obra en nosotros. Fíjense, sigue diciendo acá, si los vigías duermen bajo los efectos del narcótico satánico y no reconocen la voz del verdadero pastor, ni prestan atención a la advertencia, les digo en el temor de Dios que serán responsables por la sangre de los inocentes que se pierdan. No es fácil. ¿Hay responsabilidad, sí o no? ¿Deberíamos ser guarda de nuestros hermanos, sí o no? Fíjense, se los voy a leer para que se lo graben, para que al ir a casa digamos, Señor, estamos durmiendo, pero despiértanos. Échanos un balde de agua ahí para que nos despertemos. Porque fíjense, si los vigías duermen bajo los efectos del narcótico satánico y no conocen la voz del verdadero pastor, ni prestan atención a la advertencia, les digo en el temor de Dios que serán responsables por la sangre de los inocentes que se pierdan. ¿Quieres ser responsable? Grabémonos eso. Que vamos a ser responsables por la sangre de aquellos que se pierdan, pudiendo traer esas almas a los pies de Cristo. Sigue diciendo acá. Ya con esto voy a ir finalizando y vamos a seguir esta secuencia de este tema. Con este último párrafo finalizo. Los centinelas han de estar alertas. Deben ser hombres que ni de día ni de noche dormiten en su puesto de deber. Es verdad, tenemos una vida laboral, pero en esa vida laboral, ¿qué podemos hacer para Dios? ¿Mucho o poco? Con nuestras palabras, con nuestra vida, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos darle un servicio a Dios en esos momentos? ¿Sí o no? Oh, claro que sí. ¿Pero qué hemos hecho? Tienen que dar a la trompeta un sonido certero para que la gente se aparte del mal y escoja el bien. La insensatez y el descuido indiferente no tienen excusa. Yo no puedo decir, oh Señor, yo no me lo sé, oh Señor, yo no quería. La insensatez y el descuido no tienen excusa. ¿Y cómo voy a presentarme delante del Señor? Si el escrito inspirado dice que esa mano, que en los días de Belsasar, que quien escribió en la pared está atento a todas las acciones de cada uno. ¿Cómo? No hay excusa. Teniendo oportunidad, no hay excusa. Sigue diciendo, ya para ir terminando. Alrededor de nosotros hay olas como náufragos desamparados. A menos que hagamos de Dios nuestro refugio y fortaleza, todos hemos de desconfiar del yo. Nuestra manera de hacer las cosas y nuestros planes e ideas quizá no sean lo que Dios aprueba. Debemos mantenernos en los caminos del Señor para cumplir con su voluntad y hacerlo nuestro consejero, y entonces, alejados del yo, actuaremos por fe. ¿Cuánto decimos amén por eso? El trabajo más grande ahora es con nosotros. Confirmados en la fe, ve y confirma a tus hermanos. Quiero dejar esto en nuestros pensamientos. Es el primer punto para prepararnos para la crisis. La relación con Dios, la oración con Dios, una vida con Dios, un caminar con Dios todos los días. Predicar el Evangelio, llevar la misión, amada iglesia, traer almas a los pies de Cristo.
Pero si seguimos con el paso de la insensatez y el descuido, seremos responsables por la sangre de aquellas almas que se pierden. ¿Entendemos eso? Yo me maravillo ahora porque esas citas yo no las había leído. Y ahora digo, hay una gran responsabilidad y un gran peso para la iglesia. El Señor dijo a los judíos: cuando yo no había venido, vosotros no tenías pecado. Ahora que yo he venido, no tienen excusa de su pecado. Lo mismo con nosotros. Antes de haber oído esta cita, si no lo habíamos leído, podíamos excusarnos de decir, yo no he leído la cita. Pero ahora lo hemos escuchado y no hay excusa de decir, no lo sé. ¿Comprendemos eso? Amados hermanos, que Dios nos ayude en esta gran obra y que si nuestras vidas, en nuestra vida diaria, en nuestra experiencia, sentimos que nuestra fe desmaya, sentimos que no producimos frutos, no sentimos deseo de orar, no sentimos deseo de estudiar la palabra, vayamos al Señor de rodillas y digámosle: Señor, sentimos que nos secamos. Porque Él puede darnos la solución. Nosotros por nosotros mismos vamos a querer hacer. Pablo decía: el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero, lo hago porque el pecado está en mí. Pero con Cristo todo es posible. En Cristo podemos encontrar victoria sobre el pecado. Y en Cristo todo este sueño se desaparece. Porque la luz de Cristo brilla en nosotros y nos despierta, nos anima, nos motiva a predicar el santo evangelio. Que Dios nos ayude y que cada día, por la gracia de Cristo, podamos permitir que Cristo more en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ir de rodillas para finalizar en oración. Amoroso Dios y eterno Padre que moras en los cielos, una vez más te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias por estas palabras. Padre, queremos rogarte, queremos pedirte que estas palabras lleven el sello de tu aprobación y lleven el sello del Espíritu Santo, para que puedan quedar grabadas en nuestros corazones. Y que al salir de este lugar podamos meditar en ello y podamos hacer ese compromiso y tener esa disposición de poder trabajar más para tu causa. Ayúdanos, por favor. Tú conoces a cada persona que está aquí ahora. Conoces sus pensamientos, sus corazones. Si hay enfermedades, si hay problemas, ayúdalos a solucionarlos, a darle una solución, y que eso no nos aleje de ti, sino que nos motive más a buscarte. Ayúdanos, por favor, porque vemos nuestra incapacidad para poder llevar a cabo todo esto, pero permite que por tu gracia podamos llevar adelante esta obra y que podamos formar parte de aquel pueblo que te dé la bienvenida cuando vengas en tu trono de gloria. Perdona todos nuestros pecados. Perdona todas nuestras faltas. Límpianos de toda maldad. Límpianos de todo mal. Ahora que hemos de participar del alimento físico, que tú puedas bendecirlo y que pueda darnos los nutrientes necesarios para poder seguir proclamando este santo evangelio. Gracias por todo. Te lo pedimos todo junto con el perdón de nuestros pecados y faltas, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén, Señor.